Bueno, hubo así como un cotolengo acá en casa, entonces corté el primer video. Yo ahora me puse a revisar y se escucha de ahí los gritos que están jugando. Bueno, volviendo a hablar de los narradores, perdón, el narrador en un diálogo. El diálogo pertenece a los personajes en sí, y cualquier intromisión que pongamos por parte de un narrador va a hacer que se rompa ese ritmo, la magia que viene trayendo la historia. Pero, ¿qué pasa? Si omitimos la explicación de quién está hablando en cada momento, va a hacer que ese lector pierda, digamos, quién es el que está diciendo lo que está diciendo. Esto sucede cuando los personajes los hacemos participar a todos de la misma manera. ¿Esto qué quiere decir? Se supone que cuando estamos teniendo una comunicación con alguien, estamos hablando con una persona totalmente diferente a nosotros y su forma de expresarse es totalmente diferente. Supónganse que tengamos un diálogo, qué sé yo. Bueno, Clea y yo somos las más parecidas, pero a ver, voy a tomar el ejemplo de José. Porque él es una persona así como muy pacata, muy culta, es pausada, y yo soy nada que ver, todo polvorita, bla, 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 bla. Se me ocurre esa. Hablar, qué sé yo, con Vivi, que es toda dulce. Entonces, ella le va a poner toda una parte de dulzura, te va a mirar con una expresividad diferente a la mía. Yo soy como más de mirarte como más estudiándote. Entonces, ¿esto qué quiero decir? Que cada personaje que hagamos participar en ese diálogo va a tener una característica especial. Nosotros nos tenemos que imaginar esos personajes con todas las características que tienen. Más adelante lo voy a explicar a esto. Porque saben que tengo un texto atrás que lo voy siguiendo para no cometer errores. ¿Y qué pasa? Cada personaje va a tener una forma de vida diferente, en donde nació en un lugar diferente, está rodeado de otra gente, digamos, tiene un tipo de edad que va a hablar de una determinada manera, tiene otro tipo de cultura. Entonces eso lo tenemos que transmitir dentro del diálogo. La forma de expresarse, los gestos. Bueno, eso es un poco lo que quiero explicar en cómo sería ese narrador dentro de un diálogo. Entonces acá les pongo una pequeña lista de técnicas o trucos para que ese diálogo sea fluido dentro de la narrativa. Y bueno, tiene distintos títulos. Uno es Lo bueno, si breve. Ante todo hay que tener en mente evitar el posible me dijo María, me dijo Juan, me dijo Fer, afirmó Miguel, preguntó él. Todo eso hay que tratar de evitarlo la mayor cantidad de veces posible. Por eso les digo que al tener una personalidad, ese personaje, muchas veces no hace falta tantas aclaraciones porque está dentro de la esencia misma de cada personaje. Entonces es mejor usarlo estrictamente lo necesario. Entonces, acá les hago un ejemplo bastante burdo, pero para que vean la diferencia entre un diálogo así. Por ejemplo, pásame la sal, dijo el padre secamente. Tomá, dijo la niña pasándole la sal. ¿Qué tal hoy en la escuela?, preguntó la madre mecánicamente. Ha venido un escritor a darnos una charla, respondió la niña con entusiasmo. Como ven, el diálogo se hace mecánico y pesado. No tiene ritmo y el lector no puede meterse bien en la historia. Si el personaje está hablando, deja que lo exprese con su propia voz, o sea, con su propia esencia. Otra es solo una explicación.
La palabra del narrador en el interior de un diálogo sirve solo a título explicativo. No hay que crear un catálogo de sinónimos o de palabras bien sonantes para evitar la repetición del dijo. En realidad es menos molesto que otras palabras, especialmente verbos complicados. Bueno, en palabras de Elmore Leonard, les transcribo un párrafo. ¿Qué pasa? Una vez se encuentra en un libro de una autora, Mary McCarthy, una línea de diálogo y terminaba ese guión con ella aseveró. Este escritor no sabía lo que era la palabra aseveró, entonces tuvo que dejar de leer y buscar en el diccionario qué quería decir la mina con esa acotación. Entonces muchas veces las acotaciones lo que hacen es perturbar la lectura fluida o el ritmo que veníamos trayendo en esa historia. Ayúdate con los vocativos. También como derogación, por supuesto, vieron que yo soy media que hay que poquito, pero los vocativos pueden servirnos muchas veces para indicar quién está hablando. Por ejemplo, puede servirnos para indicar quién está hablando a quién. Entonces, sin necesidad de poner él le dijo a ella le dijo a él. Entonces, volviendo al diálogo que les dije de la sal, sería, por ejemplo, esto: pásame la sal, toma papá. Ahí ya estamos diciendo que son dos personajes. ¿Qué tal hoy en la escuela? Ahí sí tenemos que poner, preguntó la madre. Ha venido un escritor a darnos una charla. Se sobreentiende que es la hija, porque es ella la que fue a la escuela. Como ves, se redujo el diálogo con una intervención del narrador en una sola ocasión, en donde preguntó la madre. Después el resto se fue discurriendo entre el mismo diálogo y depende de la personalidad de cada personaje, fue como se dio ese diálogo. Cada oveja con su pareja y cada personaje con su forma de hablar. Esto es lo que les vengo diciendo. Esto es obvio. Una de las cosas más importantes a la hora de construir un diálogo es que cada personaje hable como debe hablar, como debe o como tiene que hablar. Si lo logramos, el uso del narrador no es necesario, no hace falta esas acotaciones. Entonces, es complicado. Muchas veces nos pasa de que porque queremos hablar, no sé, de un campesino, nos empezamos a enlodar en la forma en que ese campesino hablaba. ¿Y qué pasa? Terminamos poniendo frases burdas o nos tenemos que matar buscando qué forma habla un campesino y ver si eso coincide con nuestra narrativa. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es detenerse a contemplar la escena. O sea, ¿qué quiere decir? Es como si nosotros estamos armando una obra de teatro. Nosotros nos tenemos que poner en la piel de ese personaje y tratar de ver cómo se desenvolvería. Y hagamos esto en voz alta, que más adelante también lo digo. Hagamos esa ida y vuelta, ese diálogo ida y vuelta, poniéndonos en la piel de cada personaje, y ahí automáticamente nos va a salir los gestos con los que él nos está queriendo expresar esto que nos está contando. Y ese es el momento de hacer una introspección y decir, pucha, ¿yo cómo diría esto? Y podemos poner, frunció el ceño, como estoy haciendo yo en este momento, o fíjense que estoy moviendo esta mano porque les estoy queriendo explicar. Entonces, todo esto hace que armemos la escena dentro de ese diálogo. Y así nos sirve o nos da un recurso más para armar ese teatro que estamos queriendo contar. Veamos el diálogo anterior, pero que nos puede servir de ejemplo por eso. Pásame la sal, toma papá. La madre evitó la mirada del padre, miró a su hija que disfrutaba de la comida, ajena a la tensión que flotaba en el aire. ¿Qué tal hoy en la escuela? Ha venido un escritor a darnos una charla. Ahí introduje el narrador en el medio donde describe
ese escenario y fíjense que fluyó todo el diálogo sin poner acotaciones de dijo la madre, dijo el padre, dijo la hija o sentada la hija. Es un ejemplo bastante sencillo, pero creo que les sirve para explicar o ilustrar lo que les vengo comentando. Bueno, esos son algunos de los trucos para emplear o para omitir, en muchos casos, al narrador en un diálogo. Ahora, ¿para qué nos sirven estos diálogos? Los diálogos son una herramienta útil en una narración. ¿Para qué? No solo dan voz a la persona o al personaje que tenemos ahí, sino que también nos ayudan a remontar una historia. Supónganse que estamos un poquito ahí, decimos, pucha, queremos agilizar porque tengo que hacer una historia corta y en realidad la temática que elegí me dio para que esto se extendiera. Entonces, una forma de comprimir esa historia es hacerlo en un pequeño diálogo en donde eso provoca que esta historia tenga la ligereza para llegar más rápido al final. Entonces, veamos cuáles son esas herramientas. Pero antes le quería compartir un extracto de la obra La guía del autoestopista galáctico, de Douglas Adams. Bueno, esto es un pedazo que saqué de un libro, pero, por ejemplo, en esto Adams tiene unos diálogos bastante dinámicos que son bastante vivos y resultan muy divertidos. Me gustaría que le pegan en una leída, se va a hacer muy largo si se los leo, pero para que vean cómo van cambiando esos personajes y cómo ellos mismos te dan la sensación de lo que les está pasando, ¿no? Uno que está enojado, el otro que entra en estado de shock, el otro está asustado. Bueno, son las distintas emociones que lo va transmitiendo. Intercalado, esto que les digo, el diálogo con un narrador que nos sitúa dentro de esa escena que queremos contar. Ahora sí, a partir de ese ejemplo, vamos a ver algunas de las funciones que tiene el diálogo dentro de un texto. Entonces, ¿cómo hacemos avanzar la historia? Una de las principales características del diálogo es que mueve hacia adelante la historia de una manera más directa que yo narrando. Yo diciendo, en el caso este de Ford y Arthur, que es la historia que cuenta Adams, acaban de escapar por unos segundos de la demolición de la Tierra y el diálogo nos pone en una situación empujando la trama hacia la siguiente escena. Además, ahí vemos cómo cambian los tonos de voces, cómo se levanta de un salto, cómo nos hace intuir algo. Entonces, todo eso hace que nuestra historia avance rápidamente. ¿Cómo hacemos evolucionar a los personajes? Esto también hace de que vayan evolucionando, o sea, que vayan transformándose en las distintas emociones que produce ese diálogo. A nosotros nos pasa, nos ponemos a charlar, por decir algo, de literatura y terminamos saltando, como el otro día, en política y nos terminamos enojando. Entonces empezamos una charla tranquila, desenfadada y terminamos de los pelos, enojados, que queríamos matar a todo el mundo, agarrar el justiciero, poner contra el paredón, etc. Entonces, ese diálogo hace que yo como personaje evolucione a otro sentimiento, que fue el primero, fue nada, compartir algo literario y al final terminamos queriendo matar a los políticos. Bueno, eso desde otra temática está acá también desarrollado. Estos diálogos nos aportan ritmo y dinamismo, ya se los dije, que esto hace que fluya más rápida la historia y más dinámica, se los voy resumiendo. También nos muestra y nos da vida, es decir, los diálogos no nos cuentan lo que ocurre, sino que lo demuestran.
Esa es la diferencia de tener un narrador que está explicando, nos va contando qué va pasando en la historia, y el diálogo que hace nos demuestra, nos pega ahí, truc, y nos dibuja en la escena un poco más viva, más vívida, más llena de vida, a esos personajes que los estamos haciendo participar. ¿Qué pasa? Cuando un diálogo está bien escrito nos atrapa rápidamente y nos hace obviar juicios de valor y las explicaciones de ese narrador. Entonces nos hace testigo directo de esa historia y nos sentimos parte de esa historia, y también nos hace que nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones sin tener un narrador intermediario que nos diga cómo tenemos que creer o terminar esa historia. Esa es la diferencia de una narrativa a hacer una historia con diálogo. Bueno, caracterizar a los personajes, ya se los dije, lo que tienen que decir, cómo lo tienen que decir, el tono en que emplea, si se responden, si nos aportan datos. Acá también vuelvo al ejemplo de Douglas Adams, haciendo una pequeña comparación. Nos tienen que aportar información. Los diálogos nos informan, nos ofrecen una información que el lector está intuyendo, muchas veces de una forma inconsciente, como la relación entre los personajes o sus personalidades o sus estados de ánimo. Pero también nos aportan datos específicos sobre la trama. Eso sí, toda la información que se suministra en ese diálogo debe estar justificada para lo que queremos contar. Bueno, eso más o menos sería como un narrador puede estar presente o ausente, ¿sí?, dentro de un diálogo. Ahora les paso a decir así rápidamente 10 claves para escribir un diálogo eficaz. Las claves para escribir un buen diálogo es más o menos, si escuchamos una conversación real, como les decía hoy, y la intentamos llevar al papel, enseguida nos damos cuenta de que ese diálogo no funciona a nivel literario. O sea, no podemos, lo mismo que estamos hablando, pretender que sea un pedazo de un libro. Las conversaciones reales en realidad están llenas de interrupciones, de frases sin terminar o de incoherencias. La clave está en mantener la verosimilitud de una conversación real, aunque sin tantos tropiezos, sin tantas cosas mal. Pero, ¿cómo lo hacemos para que sea lo más verosímil posible? Primero y principal, hay que conocer al personaje que vos querés poner en ese diálogo. O sea, cuando queremos contar esa historia, primero tenemos que hacernos a la idea quién es el personaje principal, cómo está. Es fundamental ponerle una voz a ese personaje, saber todo lo posible sobre él, su personalidad, lo que les decía hoy, su procedencia, la edad, la educación, la profesión, la época en que está viviendo. Todos esos datos nos van a dar una pista de cómo tenemos que escribirlo y de cómo va a hablar. Eso sí, vuelvo a recalcar, ojo con los dialectos o con los defectos de la dicción de los personajes, porque eso primero que puede cansar al lector, y además podemos incurrir en frases mal escritas o difíciles de descifrar. Acá les digo lo que les dije antes de interpretar su papel. Cuando tengas que dialogar, intenta ponerte en la piel del personaje. Acá lo tengo escrito, se los paso. Hazlo en voz alta, no te cortes, y tratar de descubrir los gestos y las acciones a través de esa voz en voz alta, leyendo el diálogo. Que sea dinámico. Vuelvo a joder con el tema de las frases cortas. Hay que ser conciso, dinámico, hay que tratar de que no pierda ese ritmo y el diálogo va a fluir mejor. Bueno, ahí
Les doy como ejemplo un fragmento de un diálogo en donde les pongo más o menos esto. No se asuste. No estoy asustado. Sí, lo estás. Muy bien, estoy asustado. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Nada más que venir conmigo y pasarlo bien. La galaxia es un sitio muy divertido. Necesitarás este pez en la oreja. Acá no necesitamos ningún narrador ni ninguna acotación. Se entiende perfectamente quién es quién el que está hablando, porque cada uno tiene su personalidad y su forma de contarlo. No expliques tanto y avanza en la historia. No use los diálogos para explicar lo que debería haberse entendido con la acción. O sea, si vos estás teniendo esos personajes en acción permanente, no hace falta explicar tanto. Lo malo que expone su plan diabólico al héroe punto por punto solo funciona en las parodias. Si tienes que explicar la historia a un lector al final para que la entienda, tendrás que revisar lo que escribiste, porque no estás transmitiendo lo que quisiste escribir. Tampoco uses el diálogo para decir cosas que todos los personajes del diálogo ese ya lo conocen o que nadie ha preguntado. O sea, ser coherente. Bueno, acá les doy otros ejemplos, son bastante largos, léanlo. Hay que interrumpir también ese diálogo para que sea verosímil. También tomando como ejemplo, una forma de hacerlo verosímil es darle ese ritmo a través de interrupciones. Hay que añadirle cortes, preguntas tontas, comentarios para hacer como una conversación más fluida. Son sugerencias, no es que todo lo tienen que poner. Son distintas claves o trucos o sugerencias a la hora de escribir un diálogo. Otra de las que les pongo es enójalos, hazlo dudar también, que los personajes también tienen que vivir a través de ese diálogo. Entonces tienen que mostrar ese estado de ánimo, cambiar de opinión, como les decía el ejemplo burdo entre literatura y política, o estar alegres, o dudar, o enojarse, o indignarse. Es decir, de nuevo, interpreta, o fíjate cómo lo he escrito, que el personaje pronuncie esa frase. Haz que te importe, es decir, estoy subrayando porque me equivoqué en una palabra. O sea, me autoevalúo también. Como cualquier otro elemento de la narrativa, cuando hay un diálogo debería ser porque es la mejor forma de contar ese fragmento, porque tiene que haberlo. Así que si escribes un diálogo, intenta que sea por algo, porque haga evolucionar la historia. Porque al menos uno de los personajes cambie ese estado de ánimo, porque pasarán cosas mientras hablan. Bueno, romperlo con acción. No olvides que mientras hablamos no solemos estar quietos. Entonces, mientras hablamos también pasan cosas alrededor nuestro. Y detenernos en ocasiones en ese diálogo para explicar lo que ocurre también aporta otro dinamismo a la escena. No te pases con los dijo. Bueno, esto lo dije antes. Para eso hice referencia en el narrador de diálogos, donde expliqué detalladamente cómo usar esas acotaciones. Y leer. Como todas las técnicas narrativas, la mejor forma de aprender es escribiendo y leyendo. Fijarse cómo lo hacen los maestros o los escritores es fundamental para mejorar nuestra escritura. Cuando leamos una novela o un relato, que encontremos un diálogo que funciona bien, que vemos que nos atrae, que nos lleva, subrayémoslo o copiémoslo, fotocopiémoslo, anotémoslo, marquémoslo de alguna manera, y luego volvamos sobre él y tratemos de desmenuzarlo para entender el mecanismo que usó este escritor. Yo creo que esa es una de las pocas cosas donde más te van a ayudar a la hora de escribir un diálogo. Bueno, basta de perorata, más o menos tienen ahí un compendio de
de cómo son los narradores, cómo son los diálogos, qué tipo de diálogos y todo eso. La idea era, obviamente, que escriban en diálogo, pero sin ninguna introducción. O sea, no es que vamos a introducir en un tema tipo narrativa, no, directamente me cuentan una historia de principio a fin con diálogo. Las acotaciones en el medio, lo mínimo indispensable. O sea que si yo les voy a tirar, como les dije, 2 o 3 consignas o temáticas, pero esa temática la introduje con diálogo y la terminé con diálogo. Complicado. Saben que soy jodida. Entonces, una de las ideas era, porque pensaba el otro día en el reencuentro, cuando nos volvamos a reencontrar y cómo será ese reencuentro. Entonces, bueno, esa para mí es una de las temáticas más lindas, qué sé yo. Pensábamos y decíamos con Rosita, nos debe el asado José. Bueno, un reencuentro entre nosotros ahí dentro de poco. Esa es una de las temáticas. Y otra que pensaba que podía ser algo como más poético, ¿no? En donde, que también es un poco saliendo de esta historia de la pandemia, sentados en un banco de plaza, disfrutando nuevamente de la vida. Son 2 temáticas que se me ocurrieron, pueden gustarles, no, como les dije al principio, tienen el libre albedrío. Sí, hoy nos dedicamos a la narrativa, con el diálogo. Así que si a alguno de los poetas que tenemos se les ocurre que pueden hacer un diálogo en poesía, bienvenido sea. A mí no se me ocurre ni a palos. Y bueno, nada, espero que puedan disfrutar de esta nueva tarea, y para los que terminen pronto, tengo un mini ejercicio después para pasarles. Bueno, después de este video les paso el link para que lo vean y les voy a anotar ahí abajo mi correo. No se olviden de pasármelo escrito, por favor, porque estoy demorando un día más en pasarle el video para que trabajen, porque me llevó mucho tiempo transcribir los audios. Además, al verlo escrito también puedo corregir los signos de puntuación. Es diferente cuando lo leen a cuando lo veo escrito. Todo tiene que ver con todo. Bueno, chicos, besos enormes y gracias por aguantarme.